Ya, hemos llegado a la fila 42 y el procedimiento es el mismo. Uno teje hacia un lado, al otro, cadena, da vuelta para hacer la otra fila y lo mismo acá, cadena y así. 62 puntos de blancos y 38 de azul. El blanco en la bandera significa la cordillera de los Andes, las montañas nevadas, y el color azul significa el cielo y significa el mar Pacífico. Entonces nos queda hacer la bandera, o sea, nos queda hacer la estrella, así que vamos a seguir con el azul. Vamos a tejer 14 puntos en azul. Ya hicimos los 14 puntos en color azul, que diga. Tiramos la hebra y vamos a injertar el color blanco ahora. Vamos a hacer solamente un punto en color blanco. Ahí está el punto blanco. Tiramos, lo dejamos ahí y vamos a injertar otra vez el color azul. Y vamos a hacer 8 puntos en color azul. Ya listo los 8 puntos. Ahora vamos a hacer con el color blanco otro punto más. Ahí. Tratemos de no agarrar las hebras azules cuando tejemos en blanco porque se va a ver feo. Un punto bajo en blanco. Y ahora nos vamos a traspasar otra vez al color azul y vamos a hacer 14 puntos. Ya completamos
los 14 puntos en azul y ahora vamos a hacer los 62 puntos en blanco. Hacemos una cadena, otra vez 62 y nos vemos para hacer la siguiente parte de acá de la estrella. Ahora vamos a hacer 14 puntos más de color azul. Ahora vamos a hacer 2 puntos de color azul, o sea, de color blanco, para hacer la estrella. Listo. Dos puntos bajos en blanco. Nuevamente vamos a hacer puntos en color azul. Vamos a hacer 6 puntos. Uno, 2, 3, 4 y 6 puntos. Nuevamente haremos 2 puntos en color blanco. Uno, 2, 3 y tiramos. Y así volvemos con el color azul. Tenemos el color azul. Vamos a hacer 14 puntos nuevamente. Ahora vamos a hacer 14, o sea, 15 puntos de vuelta. Aquí no me alcanzó el hilo, entonces tuve que agregar otro para poder hacer la vuelta. Vamos a hacer 15. Ahora ya listos los 15 puntos. En azul vamos a insertar el blanco.
y vamos a hacer 2 puntos, o sea, 3 puntos bajos en blanco. Uno, 2, 3, 'y sacamos. Ahí están los 3 puntos blancos en color blanco. Y ahora vamos a hacer 2 puntos en color azul. Yo ya hice aquí los 2 puntos de color azul y ahora voy a insertar el color blanco. Nuevamente el color blanco y vamos a hacer 3 puntos, igual como en el otro lado. Igual se va a repetir. Uno, 2, 3. Y 3. Cortamos y hacemos 15 puntos bajos en color azul. Otra vez. Otra vez. Uno, 2, 3, 4, 5. Hemos hecho ya los 15 puntos en color azul y ahora vamos a tejer los 62 puntos en color blanco en esta parte. Hacemos una cadena de subida y volvemos a hacer 62 puntos de vuelta y nos vemos para hacer esta parte nuevamente. Ya teniendo listo la parte blanca, vamos a seguir con la parte azul. Vamos a hacer 15 puntos nuevamente. Ya listos los 8 puntos. Ya listos, vamos a hacer, ya listos los 15 puntos en azul.